Durante un largo día otoñal, triste y sombrío, con nubes pesadas colgando del cielo, me aventuré solo a caballo por una zona especialmente lúgubre. Al caer la tarde, cuando las sombras empezaban a tomar el control del paisaje, llegué frente a la desoladora casa User. Algo en ese primer vistazo me llenó de una tristeza abrumadora, algo que no se suavizaba con esos toques poéticos que a veces pueden acompañar lo desolado o lo espeluznante. Lo que tenía frente a mí, la casa y su paisaje desolado, con sus paredes desnudas, ventanas vacías que parecían ojos, juncos secos y árboles moribundos, me deprimió de una manera que solo puedo comparar con el amargo despertar de un fumador de opio, cuando regresa a la realidad cotidiana. Había una frialdad, un malestar en mi pecho, una tristeza que no podía aliviarse con ninguna fantasía elevada o sublime. Me preguntaba, ¿qué era lo que me hacía sentir tan desalentado al contemplar la casa User? No lo podía descifrar, y mientras más pensaba, más sombríos se volvían mis pensamientos. Terminé llegando a la conclusión de que ciertos paisajes, sin duda, tienen el poder de afectarnos de maneras que no podemos analizar o explicar fácilmente. Tal vez, reflexioné, si los elementos del paisaje se organizaran de manera distinta, su impresión dolorosa se desvanecería. Siguiendo esta idea, guié a mi caballo hasta la orilla de un estanque oscuro y sereno junto a la casa. Sin embargo, el reflejo de los juncos marchitos y los árboles espectrales en el agua solo empeoró mi sensación de sobrecogimiento. A pesar de todo esto, tenía la intención de quedarme allí unas semanas. El dueño de la casa, Roderick Usher, había sido un buen amigo durante nuestra juventud. Había recibido una carta suya en otra parte del país, un mensaje que por su tono urgente no dejaba lugar a dudas, debía verlo en persona. El nerviosismo en su letra era palpable. Me hablaba de una enfermedad física que lo consumía y de un trastorno mental que lo asfixiaba. Añadía que necesitaba mi compañía, como si yo fuera su único amigo, para aliviar en algo su sufrimiento. Esa carta, con su tono desesperado y sincero, no me dejó más opción que acudir. Aunque siempre había sido reservado, no podía negarle este favor a quien había sido un amigo tan cercano en el pasado. Aunque en nuestra juventud habíamos sido compañeros muy cercanos, la verdad es que nunca llegué a conocer en profundidad a mi amigo. Siempre había sido extremadamente reservado, incluso cuando éramos jóvenes. Lo poco que sabía sobre él y su familia era lo que había escuchado a lo largo de los años. Sabía que la familia User tenía una larga tradición de sensibilidad artística. Durante generaciones, habían mostrado un gran aprecio por el arte y la música, no tanto por su belleza convencional, sino por los desafíos que presentaban, y habían llevado a cabo obras de caridad con discreción, sin buscar reconocimiento público. Era una familia que, a lo largo de los siglos, se había caracterizado por tener una línea de descendencia directa, sin ramificaciones, algo que siempre me había parecido curioso. Pensé que tal vez esta falta de ramificaciones colaterales y la transmisión constante de la propiedad y el nombre de padres a hijos, generación tras generación, era lo que había hecho que la familia User y su hogar estuvieran tan profundamente entrelazados. El nombre Casa User no solo se refería al edificio, sino también a la familia misma, como si fueran una sola entidad en la mente de quienes vivían en la zona. Mencioné antes que mi experiencia, por más infantil que fuera mirar el reflejo de la casa en el estanque, no hizo más que profundizar la impresión que ya me había dejado la mansión. No podía negar que había algo inquietante en todo esto, y la velocidad con la que mi superstición crecía solo aceleraba la sensación de miedo que se apoderaba de mí. Sabía, desde hacía mucho tiempo, que las emociones basadas en el terror tienen la extraña capacidad de intensificarse cuanto más las experimentamos. Y quizás por eso, cuando volví a mirar la casa, esta vez a través de su reflejo en el agua, mi mente fue presa de una fantasía tan absurda que, a pesar de lo ridículo que pueda parecer, no puedo evitar mencionarla. Me convencí de que la casa y todo lo que la rodeaba estaban envueltos en una atmósfera propia, una especie de aura opresiva que no tenía nada que ver con el aire del cielo. Sentí que de los árboles marchitos, de los muros grises y del estanque silencioso emanaba un vapor denso, oscuro y casi imperceptible,
como una niebla plomiza que envolvía todo el lugar y lo separaba del resto del mundo. Sacudiendo de mi mente la idea de que todo era un sueño, me dispuse a observar el edificio con más detalle. Lo primero que llamó mi atención fue su antigüedad, tan evidente que parecía que la casa había existido desde tiempos inmemoriales. Había una delicada pero densa telaraña colgando desde los aleros, pero no era señal de destrucción. Curiosamente, las piedras que formaban la estructura seguían perfectamente alineadas, aunque daban la sensación de estar disgregándose por dentro, como si el paso del tiempo las hubiera podrido sin que el aire las tocara. A excepción de esto, el edificio parecía sorprendentemente estable. Sin embargo, con una inspección más detallada, pude notar una fisura casi imperceptible que recorría toda la fachada del edificio, desde el tejado hasta perderse en las oscuras aguas del estanque cercano. Después de contemplar todo esto, avancé por un pequeño camino hasta la entrada de la casa. Un sirviente que esperaba allí tomó las riendas de mi caballo, y yo entré en el sombrío vestíbulo gótico. En silencio, otro criado me guió a través de una serie de pasillos oscuros y complicados hasta llegar al estudio de su amo. Mientras caminaba, algo en el ambiente avivaba mis emociones, aunque no sabía exactamente qué era. Todos los objetos a mi alrededor, los relieves del techo, los tapices oscuros que cubrían las paredes, los pisos de ébano, los trofeos heráldicos que rechinaban bajo mis pies, me resultaban familiares, y sin embargo, provocaban en mí extrañas sensaciones que no podía explicar. Subiendo una escalera, me crucé con el médico de la familia, cuya expresión, a mi parecer, reflejaba una extraña mezcla de astucia y confusión. Finalmente, el criado abrió una puerta, y me encontré cara a cara con Margaret Ashton. La habitación en la que me encontraba era enorme, con ventanas estrechas y puntiagudas tan altas que resultaban inaccesibles. A través de ellas, entraba una tenue luz rojiza que apenas lograba iluminar los objetos principales del cuarto, dejando las esquinas y el techo abovedado en penumbras. Los oscuros tapices que colgaban de las paredes, los muebles antiguos y desgastados, y el desorden de libros e instrumentos musicales parecían intensificar la sensación de tristeza que envolvía el lugar. Todo respiraba una atmósfera de melancolía irremediable. Cuando entré, Ussel se levantó del sofá donde había estado tumbado y me recibió con una cordialidad que, al principio, me pareció un poco exagerada, como un esfuerzo de alguien que está obligado a ser educado. Pero al mirarlo bien, me di cuenta de que su afecto era genuino. Nos sentamos, y mientras él guardaba silencio, lo observé detenidamente. Sentí una mezcla de compasión y horror al ver lo mucho que había cambiado. Apenas podía reconocer en ese ser cadavérico al amigo de mi juventud. Su rostro siempre había sido peculiar, con una tez pálida, unos ojos grandes y brillantes, y unos labios finos. Pero ahora, esos mismos rasgos estaban exagerados de una manera que me desconcertaba. La piel de su rostro era de un blanco espectral, y el brillo de sus ojos resultaba casi sobrenatural. Su cabello, que había crecido de forma desordenada, flotaba alrededor de su cara como una fina telaraña, lo que aumentaba mi dificultad para verlo como un ser humano normal. Me sorprendió encontrar en sus gestos una extraña mezcla de incoherencia y nerviosismo. Sus movimientos eran ora rápidos, ora lentos, y su voz pasaba de una vacilante indecisión a un tono enérgico y pesado, como el de alguien que ha caído en el vicio o en la locura. Todo en él me hablaba de una lucha interna, de un alma atormentada tratando de mantener el control. Me habló sobre el motivo de mi visita, el intenso deseo que tenía de verme y cómo esperaba encontrar en mí algo de consuelo. Se extendió bastante al describir lo que él consideraba la naturaleza de su mal. Me explicó que era un trastorno hereditario, algo que había afectado a su familia por generaciones, y que no tenía esperanzas de encontrar una cura. Lo calificó como un simple trastorno nervioso que, según él, eventualmente desaparecería, pero que en ese momento se manifestaba de maneras bastante extrañas. A medida que iba detallando los síntomas, no pude evitar sentirme intrigado y algo desconcertado. Decía que sus sentidos se habían vuelto extremadamente sensibles. Apenas podía tolerar los alimentos más suaves, solo podía vestir prendas de una textura específica,
los olores de las flores lo asfixiaban, la luz más tenue lo atormentaba, y solo ciertos sonidos de instrumentos de cuerda no lo llenaban de horror. Lo vi completamente dominado por un miedo irracional. «Voy a morir», me dijo. «Tengo que morir de esta locura. Así es como acabaré. No temo los eventos en sí, sino lo que podrían desencadenar. Cualquier cosa, por pequeña que sea, puede desatar esta agitación insoportable. No le temo al peligro, solo al terror mismo. Tarde o temprano, perderé la razón y la vida, todo a la vez, en alguna batalla contra el oscuro fantasma del miedo». Había algo extraño en su mente, una obsesión con la casa. Creía que la morada donde había pasado tantos años sin salir ejercía una especie de poder sobre él, una influencia que no podía explicar fácilmente. Sentía que los muros, las torres grises y el estanque oscuro habían tenido un impacto profundo en su vida emocional, al punto de moldear su destino. Sin embargo, aunque vacilante, admitió que tal vez algo más tangible, como la enfermedad de su querida hermana, también estaba contribuyendo a su estado de ánimo. Ella era su única compañía desde hacía años, y sabía que su muerte era inminente. «Cuando ella muera», dijo con amargura, «me convertiré en el último de los User». Mientras hablaba, su hermana, Madeline, pasó por la habitación sin siquiera notar mi presencia. La vi con una mezcla de asombro y temor. Hubo algo en su manera de andar, en su presencia, que me dejó sin palabras. Una sensación de opresión se apoderó de mí mientras la seguía con la mirada. Cuando por fin salió de la habitación, miré a User, que había escondido su rostro entre las manos, y noté que estaba llorando en silencio, con una palidez aún mayor en su piel. Madeline había desafiado a la medicina durante mucho tiempo. Sufría de una apatía persistente, un agotamiento gradual, y ataques que parecían parcialmente catalépticos. Hasta ese día había resistido la enfermedad, negándose a quedarse en cama, pero la tarde de mi llegada, sucumbió al fin, como me lo confesó su hermano, con una agitación indescriptible. Sabía que la breve visión que había tenido de ella sería la última en vida. En los días siguientes, ni User ni yo mencionamos su nombre. En ese tiempo, traté de distraerlo de su melancolía. Pintábamos juntos, leíamos, o yo simplemente escuchaba, casi como en un trance, las extrañas improvisaciones que hacía con su guitarra. Sin embargo, cuanto más íntima se volvía nuestra relación, más evidente me resultaba lo inútil que era intentar levantar su ánimo. Su oscuridad era una parte intrínseca de su ser, irradiando constantemente, envolviendo todo lo que lo rodeaba en una densa nube de sombras. Recuerdo con claridad las largas y solemnes horas que pasé a solas con el dueño de la casa User. Sin embargo, me sería imposible describir con precisión la naturaleza de sus pensamientos o actividades. A menudo, User me hablaba sobre sus miedos, siempre con esa intensidad que lo caracterizaba. Uno de los recuerdos más claros que guardo es cómo el último vals de Von Weber lo perturbaba. Hablaba de esa pieza musical como si estuviera cargada de una tristeza indescriptible que resonaba sin cesar en su mente. También recuerdo las extrañas pinturas que creaba, llenas de una vaguedad que me causaba una inquietud inexplicable. A medida que iba añadiendo detalles a sus cuadros, más me estremecía sin saber bien por qué. Las imágenes eran tan vívidas que aún hoy las puedo ver claramente en mi mente. Las obras de User eran simples y desnudas en su diseño, pero justamente por eso resultaban tan atrapantes. Si alguna vez alguien logró plasmar una idea abstracta en un lienzo, ese fue Baruch Asher. El miedo y la desesperación que irradiaban sus pinturas me resultaban intolerables, y ninguna obra de arte, ni siquiera las de Fuseli, había logrado impresionarme tanto. Uno de sus cuadros, que no era tan abstracto como los demás, representaba una especie de túnel o bóveda inmensa, con paredes lisas y blancas, sin adornos. El espacio parecía estar a gran profundidad bajo tierra, y aunque no había fuentes de luz, el lugar estaba bañado por una especie de resplandor espectral que lo cubría todo. Este cuadro en particular me dejó una huella profunda, tanto por su simplicidad como por la extraña luz que emanaba de la escena.
User también era extremadamente sensible al sonido. Solo podía soportar la música de cuerdas, y su habilidad con la guitarra era realmente impresionante. Muchas veces componía piezas improvisadas, llenas de una fantasía salvaje que parecían surgir de lo más profundo de su alma. Solía acompañar sus improvisaciones musicales con versos que componía en el momento, y recuerdo especialmente uno de esos poemas. Se titulaba El Palacio Encantado, y me impactó profundamente porque sentí que, a través de él, User estaba admitiendo que su cordura estaba tambaleándose. El poema describía un palacio majestuoso en un valle habitado por ángeles, donde todo era hermoso y pacífico. Pero, con el tiempo, criaturas malvadas invadían el lugar, y la belleza del palacio se desvanecía, reemplazada por una desolación absoluta. Este poema parecía un reflejo de la mente de User, que alguna vez había sido brillante, pero que ahora estaba siendo consumida por la oscuridad y el miedo. Lo que más me sorprendía de User no era solo su melancolía, sino la firmeza con la que defendía algunas de sus ideas más extrañas. Una de sus creencias era que no solo los seres vivos eran sensibles, sino también las cosas inanimadas. Creía que la casa misma, las piedras que la formaban, los árboles que la rodeaban, todo estaba impregnado de una especie de vida, como si estos objetos inertes tuvieran el poder de influir en el destino de su familia. Nuestras lecturas también reflejaban su estado mental. Nos sumergíamos en libros extraños y oscuros, algunos de los cuales trataban de temas tan sombríos que parecían aumentar su desesperación en lugar de aliviarla. Entre los volúmenes que leíamos se encontraba un raro libro gótico, Las Vigiliae Mortuorum, que tenía un aire de rituales antiguos que parecía fascinar a User. Recuerdo claramente la noche en que User me dijo que su hermana Madeline había muerto. Me sorprendió aún más cuando me explicó que planeaba preservar su cuerpo durante 15 días antes de enterrarla definitivamente, algo que me pareció extraño pero no me atreví a discutir. Así que lo ayudé a llevar el cuerpo de Madeline a una cripta bajo la casa. La atmósfera en esa cripta era sofocante y opresiva, y el aire parecía cargado de una energía casi tangible. El parecido entre User y su hermana era sorprendente, y mientras la colocábamos en su ataúd, no pude evitar sentir un escalofrío al ver su rostro, que aún conservaba un leve rubor. Después de eso, los días que siguieron fueron sombríos. User se volvía más errático y parecía perder el control de sus emociones. Erraba por la casa sin rumbo fijo, su semblante se volvía cada vez más pálido y su voz, cuando hablaba, era apenas un susurro. En varias ocasiones me pareció que estaba al borde de confesarme algo terrible, pero siempre se detenía en el último momento. Comencé a sentirme contagiado por su locura, y la atmósfera opresiva de la casa no ayudaba en absoluto. Una noche, incapaz de dormir, fui al dormitorio. Estaba inquieto, lleno de una ansiedad que no podía explicar. De repente, escuché unos pasos ligeros y supe que User se acercaba. Entró en la habitación con una lámpara, su rostro cadavérico y una expresión de histeria apenas contenida. Me preguntó si había visto algo, y antes de que pudiera responder, corrió hacia la ventana y la abrió de golpe, dejando entrar el viento de una tormenta furiosa que casi nos arrastró. La noche era aterradora, con nubes oscuras que se movían rápidamente por el cielo y una extraña luz resplandeciente que parecía envolver la casa. Traté de calmar a User, sugiriendo que lo que veíamos era solo un fenómeno natural, pero él no me escuchaba. Decidí leerle un libro, esperando que eso lo distrajera. Comencé a leer una historia de aventuras, pero a medida que leía, los sonidos de la tormenta afuera parecían coincidir extrañamente con los eventos del relato. Entonces, escuché un ruido que no podía ignorar, como si algo estuviera rompiéndose dentro de la casa, tal y como sucedía en el libro. El miedo se apoderó de mí, pero continué leyendo. Fue en ese momento cuando User me reveló su terrible secreto. Madeline había sido enterrada viva. No mucho después, la puerta de la habitación se abrió lentamente y allí estaba Madeline, tambaleándose hacia nosotros, cubierta de sangre. Cayó sobre su hermano, y en ese momento ambos murieron juntos, víctimas de los terrores que los habían consumido.
Horrorizado, huí de la casa, y al mirar atrás vi cómo se desmoronaba, hundiéndose en el oscuro estanque, mientras la luna roja brillaba en el cielo.